nos vamos a referir a un tema muy importante, no tanto por la gravedad, sino por lo común. La conjuntivitis es una de las infecciones más comunes del ojo y tal vez de la medicina, y su cuidado adecuado es fundamental, y el contagio es muy importante, ya que no solo se produce por el contacto directo, sino las lágrimas que salen del ojo pasan a través de la garganta, y cuando uno habla emite unas pequeñas partículas que eso contagian la conjuntivitis. Por eso algunas veces hemos visto fotos de Japón, cuando hay una epidemia de conjuntivitis, todo el mundo usa barbijo para no contagiar. Entonces es fundamental que supamos el cuidado, pues a veces la conjuntivitis, que puede ser una cosa banal, produce sin lugar a duda lesiones muy graves en la vista, y el tratamiento debe ser adecuado. La conjuntiva es una membrana mucosa que cubre la esclera, que es la parte blanca del ojo, y que tiene tres partes. Una conjuntiva palpebral, que va a recubrir la zona interna de los párpados. Una conjuntiva vulvar, que va a recubrir la esclera, que es la parte blanca del ojo. Y una conjuntiva de borde de fondos de saco, que es donde se repliega para ir de uno a otro sector. Y hay dos lugares, una zona externa y una zona interna, que son especiales. En la zona interna tiene un repliegue y está la canúncula pegado a la vía lagrimal. La conjuntiva tiene una función importante, que es de defensa en el ojo. Cuando ocurre una conjuntivitis es la inflamación de esta membrana. Podemos dar vuelta o evertir el párpado, el superior o el inferior. El párpado inferior es más fácil evertirlo porque simplemente deprimiendo con el dedo lo podemos hacer, pero el párpado superior ya es un poco más difícil. ¿Y cómo nos ayudamos para poder evertir y ver la conjuntiva tarsal del párpado superior? Muchas veces se depositan allí cuerpos extraños, entonces tenemos que sacarlos mediante esta técnica de vertir el párpado superior. Otra cosa importante que va a hacer la conjuntiva es la producción de lágrimas, junto con la glándula lagrimal principal. Y la lágrima consta fundamentalmente de tres capas. Una capa lipídica, que es la más externa, que impide que se evapore la capa acuosa, y una capa de mucina, que es la capa más interna en contacto con el epitelio de la córnea, que hace que se adhiera. De manera tal que las lágrimas van a servir para llevar oxígeno y nutrientes a la córnea, y además también que actúa como defensa. Y por último tenemos las vías excretoras lagrimales, que son los dos puntos lagrimales que se reúnen en un canarículo que va a llevar el torrente de las lágrimas hacia la nariz, por donde se van a excretar. Mi nombre es Germán Bianchi, yo soy cirujano de catarata y cirugía refractiva. La conjuntivitis es una de las principales afecciones que realizan consulta a los pacientes, y para poder identificar cuál es el factor causal que provoca esta inflamación ocular, tenemos que hacer algunos diagnósticos diferenciales. Para ello existen las clasificaciones, y nosotros las clasificamos en 4 grandes grupos. Uno es las conjuntivitis virales, las conjuntivitis bacterianas, las conjuntivitis alérgicas y las conjuntivitis cicatrizales. Las conjuntivitis virales, la más común de todas, es provocada por el adenovirus. Existen diferentes subtipos, hay más de 50 subtipos, y es la que normalmente provoca las epidemias de conjuntivitis. Las conjuntivitis hemorrágicas son provocadas por otro tipo de virus, que es como es los enterovirus o los herpes simplex. También son conjuntivitis que provocan grandes epidemias. También existe el molusco contagioso, que es otro virus que puede provocar alguna inflamación ocular. Las conjuntivitis bacterianas, hay conjuntivitis bacterianas que son agudas. Estas conjuntivitis normalmente pueden ser sobreinfecciones o infecciones originarias. La queratoconjuntivitis gonocóxica es otra clase de conjuntivitis. La clamidia del adulto es otra conjuntivitis también. Conjuntivitis alérgica hay de diferentes tipos. Está la rinoconjuntivitis alérgica aguda, que se manifiesta con estornudos y inflamación conjuntival. La queratoconjuntivitis vernal, que aparece en diferentes estaciones en el año, ya sea otoño o la primavera. La queratoconjuntivitis atópica, que se da por el contacto directo en la zona de la conjuntiva.
y las queratoconjuntivitis papilares gigantes, que a veces se desarrollan por el mal uso o el exceso en uso de lentes de contactos. Y por último, las conjuntivitis cicatrizales. Hay una patología que es el pemfigoide, que es una patología autoinmune, y la otra patología es el síndrome Stevens-Johnson, que es un síndrome raro que aparece por toma de medicamentos que pueden provocar este tipo de cicatrices en la conjuntiva. También existen conjuntivitis que no entran en ninguno de estos tipos de clasificaciones, que son las tóxicas provocadas ya sea por gases en los lugares de trabajo, por rayos ultravioletas en los soldadores o por el polvillo que existen en estos lugares, que pueden provocar algún tipo inespecífico de inflamación conjuntival. Yo soy la doctora Crespo Nano y les voy a hablar de conjuntivitis. La conjuntiva, como ya les han explicado, es la membrana que recubre el ojo por fuera y a los párpados por dentro. Esta membrana puede reaccionar de diferentes maneras según los estímulos o los agentes causales. Estos agentes causales pueden ser virus, bacterias, parásitos o agentes químicos o ambientales, como en el caso de las alergias. En el caso de una conjuntivitis bacteriana, es decir, producida por una bacteria, esta responde a antibióticos, pero también es autolimitada, dura unos días y se va. Se manifiesta con una secreción amarillenta, las pestañas muy sucias y el ojo pegado a la mañana. Es muy contagiosa y es muy importante intentar prevenir el contagio, sobre todo en los chicos, porque puede avanzar hacia la órbita y producir una celulitis. En el caso de las conjuntivitis virales, estas también son autolimitadas, un poco más agresivas, se puede inflamar un ganglio por delante de la oreja, la secreción es acuosa, pueden tener fiebre, mocos, tos e ir acompañado de un cuadro respiratorio. También son altamente contagiosas por las secreciones. Es importante usar barbijo, sobre todo las madres cuando amamantan a los bebés. Las conjuntivitis alérgicas se dan en respuesta a un estímulo o bien del ambiente o algo que entra en el ojo. Las personas con alergias respiratorias son más propensas a tener este tipo de alergias. Se tratan con antialérgicos, con baños fríos y con lavados de los ojos para eliminar la sustancia. En realidad, la cura de esta conjuntivitis es eliminando el agente causal. También en las pestañas puede haber parásitos como piojos o infecciones por un virus que se llama molusco contagioso, que produce una lesión parecida a una verruga. En el caso de las conjuntivitis químicas, se produce por introducción de una sustancia como un ácido o un álcalis en el ojo. Algunas sustancias, como los gases lacrimógenos, también son causa de conjuntivitis química. En estos casos es importante el lavado profuso de la superficie para que esta sustancia deje de actuar. A veces, cuando las quemaduras son graves, pueden dejar secuelas irreversibles. Es importante el control y seguimiento de estos pacientes, ya que estas inflamaciones repetidamente pueden llegar a generar lesiones que son irreversibles. La conjuntivitis bacteriana se caracteriza por tener secreción mucopurulenta. Eso es cuando se pegan los párpados, cuando el ojo se inflama con ese moco amarillo o verdoso, que se trata fácilmente con higiene y con antibióticos tópicos. Que esta conjuntivitis sea tan común y que esta conjuntivitis se trate tan fácilmente con antibióticos y con higiene no quiere decir que no sea importante. Esta conjuntivitis, por tener una bacteria en los ojos, puede ser una vía de entrada para una lesión mucho más importante, ya sea en la córnea, incluso en el interior del ojo. Y quién no puede decir también alguna lesión, en definitiva uno tiene infección en la cabeza. Entonces eso uno tiene que controlarlo, tratarlo rápidamente y tiene que, con medidas simples y de alcance de cualquiera, poder llegar a un tratamiento efectivo y rápido. Siempre recomendamos ver a un oftalmólogo porque no todas las conjuntivitis bacterianas son iguales. Hay diferencias y hay diferentes tratamientos para cada tipo de conjuntivitis. A veces las conjuntivitis bacterianas son resistentes a los tratamientos y es necesario recurrir al bioquímico para hacer un análisis específico de la superficie del ojo y encontrar el antibiótico determinado para cada germen que es necesario en ese momento. Estas conjuntivitis son las inflamaciones de la conjuntiva que se producen durante el primer mes de vida y pueden ser de origen químico o infecciosas. Las químicas actualmente bajaron su frecuencia debido a que se reemplazó el nitrato de plata, que era la sustancia que se colocaba en el ojo para prevenir las conjuntivitis infecciosas, y se reemplazó por la eritromicina. Dentro de las infecciosas tenemos la conjuntivitis por gonococo, que se transmite principalmente por canal de parto y produce una secreción purulenta con posibilidades de un cuadro grave oftalmológico.
Otra de las conjuntivitis infecciosas es por la clamidia, que produce otro tipo de conjuntivitis bacteriana, secreción purulenta, pero más tardíamente, entre los 5 a 15 días de vida. Esta conjuntivitis debe ser tratada tanto al recién nacido como a los padres con un antibiótico por vía oral. La conjuntivitis herpética es una conjuntivitis viral de origen que se produce principalmente en un solo ojo y produce una secreción acuosa. Y otra patología muy importante que debemos hablar es la obstrucción lagrimal congénita. Esta obstrucción produce un lagrimeo continuo a partir de los 15 días de vida y este lagrimeo sale a través de la mejilla, ¿sí? Eso lo podemos diferenciar de otro tipo de patologías que producen lagrimeo y que generalmente la lágrima se va por la parte interna, el canto interno del ojo. Estas obstrucciones, el 90% se resuelven espontáneamente antes del año de edad, pero otro 10% requiere un sondaje para intentar desobstruirlo. Y la importancia, como dijimos antes, es tratar de diferenciarlo por otras patologías importantes que es el glaucoma congénito. Por eso la importancia del control oftalmológico. En conclusión, la conjuntivitis neonatal no es una enfermedad que existe, sino que se debe prevenir colocando los antibióticos luego de las primeras horas del parto. Mi nombre es Alfredo Roude, me desempeño como médico cirujano en el departamento de córnea y segmento anterior de la clínica. En esta oportunidad vamos a hablar de las conjuntivitis virales, también llamadas adenovirales, foliculares, y dentro de este grupo están las queratoconjuntivitis epidémicas. Son cuadros de presentación muy abrupto, con sintomatología muy florida. Se caracterizan fundamentalmente por ojo rojo, secreción, sensación de cuerpo extraño, edema de párpados, generalmente de forma de presentación unilateral para luego convertirse en un cuadro bilateral. Son autolimitados, pueden tardar entre 7 y 15 días, algunas de ellas traer complicaciones posteriores que requerirán semanas, inclusive meses de tratamiento. El tratamiento consiste básicamente en medidas de higiene para evitar la diseminación del virus, el tratamiento con lubricantes para disminuir un poco las molestias de esta sintomatología, antibióticos profilácticos para evitar una infección bacteriana y fundamentalmente hay que hacer un seguimiento estricto evitando complicaciones de este grupo de conjuntivitis. Ha habido cuadros epidémicos en los últimos años que han traído severas consecuencias visuales para la población. Como decíamos, dentro de las 3 complicaciones más frecuentes de estas conjuntivitis son, por un lado, el síndrome de ojo seco posterior a la conjuntivitis, que se trata de manejar con gotas lubricantes para evitar la sintomatología. El lagrimeo permanente posterior a la conjuntivitis es también un signo frecuente y esto se produce por una obstrucción de los puntos lagrimales como consecuencia de la inflamación. La tercera complicación y la que debiéramos tener más en cuenta son los depósitos del virus a nivel corneal, lo cual genera en algunos pacientes un severo déficit de agudeza visual que requerirá un tratamiento durante semanas a meses posteriores con drogas inmunomoduladoras, con agentes antiinflamatorios y con gotas lubricantes, buscando la recuperación de la agudeza visual del paciente y apalear un poco el disconfort visual que esto genera. La alergia es una reacción anormal y exagerada del sistema inmune ante sustancias que en general no nos hacen daño. Los agentes que producen alergias más comunes son el polen, los ácaros, que son unos bichitos microscópicos que se encuentran en el pelo de los perros, de los gatos, algunos alimentos y la polución, que es la contaminación ambiental. La manifestación más común de la conjuntivitis alérgica es la congestión, la picazón de los ojos, el lagrimeo y tiene distintas clasificaciones. Una clasificación habitual es hablar de una conjuntivitis estacional o primaveral, que es la que viene en la primavera, se acompaña de rinitis alérgica, es decir, de estornudos y hasta puede acompañarse de broncoespasmos y es la mitad de las conjuntivitis alérgicas, afecta más o menos entre el 10 y el 20% de la población. Una conjuntivitis que se llama de papilas gigantes, que en general sucede cuando el párpado roza sobre un cuerpo extraño. La más común hoy en día es por lentes de contacto o a veces después de una cirugía si hay un punto, el párpado roza y va siendo una conjuntivitis reaccional. Otro tipo de conjuntivitis es la queratoconjuntivitis vernal, que sucede en varones menores de 14 años, que puede traer úlceras en la córnea y es un poco más severa y en general en la pubertad resuelve.
Y otro tipo de conjuntivitis es la conjuntivitis atópica, que se asocia en general a dermatitis alérgicas en pacientes alérgicos. Su comportamiento estacional existe y es más frecuente en invierno. Los tratamientos para conjuntivitis alérgicas pueden ser locales, con gotitas, en el momento agudo donde hay muchos síntomas, se dan gotitas para desinflamar, y también hay tratamiento preventivo para evitar que vuelva el brote. En general son crónicas. Cuando son muy severas, hacemos una interconsulta con un alergista para identificar el agente que nos da alergia y para ver si hay algún tratamiento de sensibilización con vacunas. Como todos sabemos, las lentes de contacto no dejan de ser un cuerpo extraño que uno introduce en su ojo y produce por el sobreuso y a veces por determinados componentes de los líquidos de protección. Una conjuntivitis es una reacción papilar a nivel de la conjuntiva palpebral. Puede pasar en ocasiones también por lentes mal adaptados, por los líquidos, como ya dijimos, a veces por contaminación bacteriana, al tomar uno el lente de contacto sin las manos debidamente higienizadas. Otra cosa a lo que me quería referir es en los pacientes, sobre todo que hacen sobreuso de la lente de contacto, que se produce vascularización a nivel de la córnea. Esto es debido a la falta de aporte de oxígeno que produce el lente de contacto, y generalmente recomendamos un control oftalmológico porque los pacientes normalmente suelen ir directamente al contactólogo y esto reviste bastante seriedad como para que un contactólogo lo trate. En el caso de las conjuntivitis papilares a las cuales nos estamos refiriendo, lo ideal es descansar de las lentes de contacto, tratar de disminuir el tiempo de exposición a ellas y sobre todo el tratamiento con antibióticos y corticoides suaves como para mejorar esa reacción papilar. Las lentes de contacto blandas pueden producir a veces reacciones severas e incluso infecciosas. Entonces recomendamos que ante cualquier irritación o cualquier lesión que ésta produzca, se produzca la consulta urgente con el oftalmólogo para evaluar el tipo de lesión que produjo. Hay dos entidades patológicas que en la práctica diaria el oftalmólogo ve con mucha frecuencia, es la pinguécula y el terigion. Básicamente son dos lesiones a nivel conjuntival que se producen por hipertrofia de la conjuntiva. La pinguécula básicamente es como una pequeña carnosidad que el paciente nota que tiene en la parte interna del ojo, en el sector nasal del globo ocular. La otra entidad importante y que requiere de tratamiento es el terigion. El terigion es básicamente una lesión conjuntival con un pedículo vascular, con una vascularización que crece sobre la córnea, que crece sobre un tejido corneal sano y transparente, y esto puede repercutir desde el punto de vista estético por este crecimiento de la lesión, desde el punto de vista visual porque podría estar comprometiendo el eje visual. La sintomatología de los pacientes que presentan estas lesiones de terigion suelen ser ojo rojo, irritación, malestar, molestias. Suele ser muy común en personas de sexo masculino, personas que están en ambientes abiertos, que están expuestas a la luz ultravioleta, que están expuestas a la luz solar, que están expuestos en ambientes de mucha polución o de mucho viento. Es importante la protección solar para esto. Y si hablamos de tratamiento, nosotros tenemos que saber que el tratamiento médico no existe, simplemente tenemos gotas lubricantes para evitar las molestias. Si de tratamiento hablamos, tenemos que hablar del tratamiento quirúrgico. Antiguamente se hacía el tratamiento quirúrgico que consistía en la resección de la lesión, y esto tenía como problemática la recidiva de esta lesión. Hoy en día, con las técnicas que utilizamos, con la aplicación de los injertos de conjuntiva del paciente y la aplicación de la membrana amniótica, permite una técnica quirúrgica adecuada, minimizando los riesgos de recidiva. Las conjuntivitis son muy contagiosas. Muy contagiosas significa que realmente con estar a veces un minuto con una persona que ha tenido conjuntivitis o que tiene conjuntivitis, uno puede recibirla. ¿Cómo es la forma más común de contagio? Si bien puede ser por contacto directo con las manos o puede ser a través de la almohada, a través de las sábanas, la forma más común que uno por ahí no sospecha es a través de las gotas de saliva. El camino normal, natural de la lágrima es ir de los ojos por la nariz a la boca. Entonces es común que nosotros tengamos en la boca lágrimas, y esas lágrimas, si están contaminadas por una conjuntivitis, cuando uno habla larga gotitas, y esas gotitas pueden llegar a trasladarse por el aire y
impactar en cualquier otro ojo y así es la forma más común de contagio de las conjuntivitis. Básicamente hablamos de la higiene, tanto del que tiene la conjuntivitis como de los que están alrededor. Higiene de mano, higiene de cara, higiene de cabello, con jabón antiséptico, lavarnos bien las manos. Cuando terminamos de lavarnos eso podemos higienizar el ojo. ¿Cuál es la mejor forma de limpiar un ojo, de lavar un ojo? La mejor forma es con un frasco de suero. Un frasco de suero o un tarro o un sachet de suero que es muy común y que lo venden en todas las farmacias y es muy barato además. Entonces uno tiene que perforar el sachet de suero, acá está perforado y sale un chorrito para arriba. Uno mismo tiene que hacer esto, una vez que tiene perforado esto, lo apoya en una mesa, aprieta con la mano y cuando sale el chorrito para arriba, con la otra mano abre el ojo afectado, le va a entrar el agua y eso va a permitir lavar, sacar toda la sustancia, la secreción, la lágrima que está contaminada y que venga lágrima nueva. Incluso eso sirve también cuando hay cuerpos extraños, es fácil moverlos de esa manera. Por otro lado tenemos los tratamientos médicos, que cuando ya el médico, el oftalmólogo nos indica alguna postura, alguna gota, ya sea para los distintos tipos de conjuntivitis, ¿cómo se hace? Si uno está solo, tiene que bajar con una mano el párpado y colocar la gotita en el huequito que queda en el párpado inferior. Si uno tiene otra persona que se la pueda poner, también se tiene que lavar las manos, acostarse en una cama y poner las gotas en ese huequito. En el caso de que sea una pomada, lo que hay que hacer cuando uno tiene una pomada aplicada, se tiene que aplicar una pomada, es lo mismo que la gota, lo que pasa es que hay que bajar un poco más, lograr un espacio más grande, se pone un chorrito ahí, un tubito en realidad de pomada dentro del ojo, se levanta el párpado y la persona eso lo tiene que hacer a la noche, porque como la pomada te va a enturbiar mucho la visión, esa visión turbia es mejor que sea uno ya directamente cuando está en la cama. Entonces las recomendaciones para el tratamiento son la higiene de manos, de cara, la higiene del cuero cabelludo, la higiene del que pone las gotas, el lavaje con la solución fisiológica fría y la aplicación de las gotas. Nosotros tenemos un folleto que le damos a todas las personas para ver cómo se aplica la gota, porque parece una cosa muy sencilla, pero a veces hay dificultades, sobre todo si uno está sola. Con medidas muy simples para poder tratarse de una conjuntivitis se puede llegar a lograr buenos resultados en muy poco tiempo. ¿Qué hacemos cuando el colirio se acabó y lo encontramos en el estante, en la cocina, lo encontramos en el estante de los remedios? Las personas que tuvieron conjuntivitis es muy común que el colirio quede contaminado, es muy común, por el toqueteo. Pese a todas las recomendaciones que damos de higiene de las manos, de higiene de la cara, es común que uno pase y se contamine el mismo frasquito. Entonces es muy común también que una persona que agarre una gota que fue tratada con esa gota, otra persona con conjuntivitis, al ponerse la gota se transmite aquella vieja conjuntivitis. Los colirios de la conjuntivitis, los colirios que han tratado a las personas con conjuntivitis deben tirarse. Tengan lo que le quede, hay que tirarlo, porque es la mejor forma más segura de no transmitir la conjuntivitis a otra persona. En el último tramo de nuestro programa vamos a responder las preguntas que nos llegan. Les agradecemos también a todos aquellos televidentes que nos hacen llegar sus inquietudes, sus comentarios y los invitamos a que nos hagan llegar más inquietudes a través de nuestra página web, a través de nuestro Facebook. Hemos seleccionado algunas preguntas. En este caso, nuestra primera pregunta nos llega de San Luis, es Josefina, que nos dice que su hijo nació y le pusieron gotas, como se hace habitualmente, pero que a pesar de eso, al segundo día le lloraban los ojos y le parece que tiene los ojos, que su tamaño está aumentado. Y puede ser, nos pregunta si puede ser que no se curó bien de la conjuntivitis. Normalmente se ponen gotas en los recién nacidos para evitar la conjuntivitis por el tránsito del parto. Es común. También se pone nitrato de plata para evitar algunas conjuntivitis por gonococo. Ahora, usted me dice un par de datos ahí que son interesantes, como que el ojo es muy grande. Si el ojo del chico es muy grande y llorisquea, lagrimea, es interesante que lo vea ya mismo un oftalmólogo, porque puede tener otra cosa que no es una conjuntivitis, sino que se llama glaucoma congénito. Es importante en estos casos, si eso es así, que rápidamente la vea un oftalmólogo. Lucía de Luján nos dice que padece de conjuntivitis alérgica y que además padece alergia general. Y entonces ella nos consulta si sería recomendable que ella consultara, además de al oftalmólogo, a un alergista.
Sí, a veces es muy útil en los casos de alergias oculares consultar a un especialista en alergias, ya que es algo sistémico y a veces pica el ojo, pero es algo general. Raúl de Posadas nos hace llegar su inquietud. En este sentido nos dice que hace 2 meses tuvo una conjuntivitis virósica y que todavía sigue viendo borroso, y entonces nos pregunta si es normal. No en todos los tipos de conjuntivitis, pero existen algunas cepas de adenovirus que causan manchas blancas en la membrana transparente que está por delante del color del ojo, que se la llama córnea. Estas manchas blancas perduran en el tiempo, a veces duran 1 o 2 años, y en algunos casos estas manchas se pueden llegar a tratar con láser excimer en caso de que no desaparezcan. En el tiempo en que permanece se tratan con lubricantes y algunos antiinflamatorios para tratar de que no cause tanta molestia visual al paciente. Hemos visto en el curso de esta presentación la conjuntivitis, enfermedad muy común que hay que tratarla adecuadamente, pues a veces un colirio usado en forma inadecuada puede producir lesiones como presión ocular y no curar la conjuntivitis sino empeorarla. El tratamiento adecuado es fundamental, la higiene de las manos y el contagio también, y es necesario controlarla adecuadamente para evitar lesiones muy importantes que pueden producirse por esta enfermedad.